50 más 4 a la cota más 10, en la cual se desarrolla gran parte de la ciudad, la zona más plana, en la cual además ocurren los cursos de agua y que sin duda fueron hechos fundamentales para pensar la fundación original de la ciudad, un suelo sobre el cual se podía pisar. Recordemos que el borde del marítimo es fangoso, y sobre ese territorio, teniendo disponibilidad de agua y teniendo disponibilidad de poder evacuar aguas de lluvia, es el lugar donde empezó a desarrollarse la ciudad. Y sin duda es el lugar donde mayores facilidades tenemos para desarrollar las infraestructuras, porque esa planicie hace que todo sea más fácil de desarrollar. Tenemos una zona que está caracterizada por una fuerte pendiente que sube desde el más 10, como decía, más 15 hasta el más 70, que es toda la zona de la pendiente que se desarrolla desde Villamitre, la subida a Espora, Paligüe, la zona ahí cuando se sube hacia el Quinto Cuerpo. Es una zona donde hay un cambio abrupto en el territorio, que nos deja más arriba en una nueva planicie, una especie de meseta, que se desarrolla a la cota más 70. A su vez, los cursos de agua obviamente van a desarrollar formas de valle, con lo cual también, a su vez, esos grandes faldones tienen, de algún modo, algunos declives, algunas pendientes que van hacia los cursos de agua. Entonces es importante entender, en primer lugar, esta forma que tiene un soporte sobre el cual se desarrolla la ciudad, porque como decía, a partir de ahí los primeros planes urbanos empiezan a tomarlo como modelo o como soporte físico y natural para el desarrollo de todas las estrategias territoriales, ¿no? Esto que hablábamos recién, el corte que se da entre la zona alta, la barda, el arroyo, el área central, el ferrocarril, que sin duda los ingleses en ese sentido tienen una sensibilidad muy particular con las cuestiones de la tierra y obviamente toman todas las mediciones con sumo rigor, y naturalmente termina de consolidar ese quiebre entre la primer planicie y la planicie que empieza a decaer hacia el mar. Y esto sin duda ha dado lugar entre lo normativo y la materialización real de la ciudad a esta lógica de fajas que identifica poco producto por la normativa, un poco producto por la historia y por el devenir de la construcción de la ciudad, identifica, ¿no?, esas 4 condiciones bien marcadas. La próxima al frente marítimo, la que vemos arriba, el área central de planicie, que contiene la mayor densidad y es un poco la pieza original sobre la cual se empieza a desarrollar la ciudad, la zona del faldón, la falda Paligüe, y la zona alta de la ciudad con los barrios de menor densidad, y que en general tiene una condición de caracterización de barrio parque, ¿no?, de grandes superficies y mayor predominio del verde. Un poco esa forma y esa organización en el territorio a modo de fajas ha dado lugar a esta condición dual y bastante característica que tiene nuestra ciudad y tienen en general las ciudades de medianas a grandes en toda Latinoamérica, ¿no? Áreas centrales bastante consolidadas, donde existe una densidad poblacional, una densidad de ocupación bastante importante. Seguramente a quien le tocó dibujar la manzana de las Torres de Casanova, esta imagen les debería ser familiar por lo menos, y un borde que se desarrolla a baja densidad, con una dispersión y con grandes agujeros en el tejido, que hace que sea una zona, como decíamos, de muy baja ocupación, pero con serias dificultades para poder concretar no solo las infraestructuras y los servicios, sino también los equipamientos. En el área central vamos a encontrar fácilmente escuelas, hospitales, supermercados, y en el área de borde está por lo general caracterizada por el uso casi exclusivo residencial, con algún aporte de algún comercio que ha aparecido esporádicamente, y por ahí algún club, alguna unidad sanitaria o alguna sociedad de fomento, pero en general es un territorio bastante extenso,
donde eso también da lugar a un uso de la ciudad que obliga ante la ausencia y la dificultad de generar un transporte público de calidad, justamente por esta baja densidad y por esta extensión territorial, va a dar un modelo de ciudad donde el auto obviamente va a tener un impacto muy grande, porque todas estas viviendas que vemos en la periferia van a ir a buscar los servicios a los centros o a los subcentros, por lo general usando el automóvil. Un poco esta caracterización que hacíamos referencia recién en cuanto a cómo la ciudad está dada, tiene que ver con la intención a través de la normativa de tratar de regular y de ordenar los usos en el suelo a través de los planes de ordenamiento urbano y los códigos de planeamiento, que son los instrumentos con los cuales el Estado municipal de algún modo intenta ordenar el territorio. Y en esa normativa, lo que el Estado propone es generar condiciones de uso para que ciertas actividades que son conflictivas tengan su lugar, la residencia tenga su lugar en condiciones óptimas, y pueda preverse algún desarrollo, alguna infraestructura, de equipamientos, pero un poco la intención de la norma es siempre tratar de ordenar el territorio en cuanto a usos, intensidad de ocupación, y ahí es donde el complemento del Código de Planeamiento es el que instruye de alguna manera una serie de indicadores y parámetros que son un poco los límites que pone la norma a la materialización de la ciudad en su forma física. Como decíamos, nuestro Código de Planeamiento que tenemos vigente data de los años 90, principios de los 90, y es un código que se desarrolla a partir del Plan de Ordenamiento Urbano del 86. Este plan es una evolución del plan uno de los primeros planes que tuvo la ciudad y uno de los primeros planes que hubo en el país, que es el plan de la década del 70, que identifica esta cuestión que un poco comentábamos al principio, ¿no? Esta lógica de fajas, de áreas bajas, planicies, faldones, y áreas más altas. A partir de esa lógica de fajas, define una intensidad de ocupación, para lo cual preveía desde el centro cívico, comercial de la ciudad, que está focalizado en la Plaza Rivadavia, desde ahí, en una manera de cruz, establecer una densidad que va, de alguna manera, bajando hacia la periferia y consolidando hacia el centro, como decíamos, en forma de cruz, la mayor intensidad de ocupación. Esas intenciones de diseño, de algún modo, se sintetizan en la normativa urbanística, que a priori se traducen en un plano en el cual se definen, se segmentan esas condiciones, ¿no? Eso que en el plano se propone como mancha, como lugares de mayor o menor intensidad de ocupación, van a ir acompañados de una serie de normativas que específicamente van a precisar para cada área cuál es la capacidad constructiva, cuál es la altura, cuáles son las condiciones del tejido con las cuales se va a desarrollar la ciudad. Toda esa normativa urbanística que tiene un desarrollo más profuso, y hay cuestiones mucho más técnicas y que tiene que ver con situaciones más particulares, podemos sintetizarla en lo que a nosotros nos interesa, por lo menos para ahora, en este cuadro que resume los indicadores urbanísticos para cada una de esas manchas de color que veíamos en el cuadro. Es así que vamos a tener una primera distinción entre área urbana y complementaria y rural, una segunda distinción que tiene que ver con zonas que atienden a satisfacer usos de carácter comercial o mixto, áreas donde lo predominante va a ser lo residencial, otras donde van a tener que ver
las zonas industriales, y en una zona intermedia que va de alguna manera a permitir algún uso entre industrial y residencial. Esa es una primera ordenación que se hace en el territorio, y después la segunda ordenación tiene que ver con, a través de los indicadores, precisar la intensidad de ocupación de ese suelo, que va a dar por resultado justamente esa forma más o menos densa, más o menos vertical, que vemos cuando recorremos la ciudad. Es así que para las zonas de mayor intensidad de uso empiezan a operar diferentes indicadores, que ahora lo vamos a repasar, pero a modo de resumen, este cuadro sintetiza, ¿no?, la caracterización en cuanto a usos predominantes, una serie de primeros indicadores urbanos básicos, que son el FOT, que es la capacidad constructiva que tiene un terreno, el FOS, que es la ocupación del suelo que está permitida, la manera en la que se materializa el centro libre de manzana, la altura máxima, los retiros, que en algunas zonas hay retiros específicos, de acuerdo a una morfología prefijada que surgió del código y del plan. Normativa de subdivisión, que tiene que ver en cómo también se entiende que el tejido urbano, cuando empieza, o los macizos empiezan a subdividirse, dan lugar a ciertas características del tejido urbano. O sea, hoy el código que está publicado no tiene esta lectura, es una lectura un poco más a modo de prosa, pero el código original, el libro, estaba configurado de esta manera: es una suerte de fichas, donde cada ficha se corresponde con una zona, y en la zona, justamente estos indicadores, que están resumidos para poder comparar absolutamente todas las zonas, están detallados en cada hoja, dando lugar a los indicadores constructivos, a los niveles o a las tolerancias en cuanto a grado de molestia para los diferentes tipos de usos, alguna especie de premios o bonificaciones para determinado tipo de arquitectura de construcción que promueva determinadas cosas. En fin, una serie de elementos que son los que van a definir de alguna manera la máxima constructibilidad, la máxima forma que yo puedo desarrollar sobre una parcela en relación a la zona. Como decíamos, una de las cuestiones que define la norma tiene que ver con las características del tejido. Podemos ver en la ciudad el tejido más urbano y no es lamentablemente el más desarrollado, porque en superficie el tejido que más ocupa es el tejido abierto y de barrio residencial. Podemos ver acá en este segmento de la ciudad, que es el límite entre La Falda y Paligüe, justamente los extremos, ¿no? Un tejido más cerrado y más compacto, que propone parcelas, según la 8912, deberían ser de no menos de 12 metros de frente. Estas parcelas fueron producto de un parcelario previo a esa ley, con lo cual vamos a ver parcelas de entre 10 y 8 metros 66 de frente, y superficies que no pasan los 400, 500 metros cuadrados. Un tejido que, como decíamos, es bastante compacto y que naturalmente va a dar lugar a un desarrollo residencial, constructivo, que va a ir siempre de medianera a medianera. En un frente tan chico, la ocupación va a ser total, y justamente ese tejido compacto va a dar seguramente por resultado un frente urbano consolidado a línea municipal, donde la fachada prácticamente va a ser un telón, salvo alguna voluntad de alguien de retirarse un poco más, un poco menos, en la ciudad tradicional que vemos en cualquiera de las calles centros o céntricas o del macrocentro, donde uno camina por la vereda y la fachada está consolidada a línea municipal, y tenemos una casa a continuación de la otra, sin advertir, más allá de que por el cambio de material de la fachada, el paso de una propiedad a la otra. En otro extremo tenemos la producción de un tejido más abierto, con una característica de barrio residencial o residencial parque, donde son parcelas amplias de entre 17 y 20 metros de frente, que lo que buscan es que la construcción se dé aislada en el perímetro, manteniendo la división entre predios con un cerco verde. Es una característica totalmente opuesta a la otra, donde el tejido tiene mucha menor ocupación. Eso hace que la ciudad consuma más suelo, y si bien tenemos el diferencial, ¿no?, de tener una caracterizada por el verde y por el vacío más que por el lleno, la realidad es que
es una ciudad de algún modo un poco más cara de resolver, un poco más dificultosa de resolver porque requiere una gran extensión territorial para alojar una gran cantidad de gente. Entonces, un poco la ciudad, así como veíamos en aquella imagen donde teníamos la densidad de las Torres de Casanova versus el periurbano profuso y difuso, la ciudad un poco, en general, se debate permanentemente entre esta condición del tejido compacto, que va a dar lugar a una ciudad más eficiente, más racional, con un mejor uso de todas las infraestructuras y todos los equipamientos, contra esta ciudad parque, que tiene también otras aspiraciones, si se quiere, un tanto más bucólicas, de tratar de vivir en la naturaleza, pero que sin duda es mucho más difícil de resolver. Otra de las formas que tenemos a través de la norma de ordenar el uso del suelo y la materialización de la forma urbana tiene que ver en cómo, le decíamos anteriormente, la manzana, la subdivisión de la manzana, de acuerdo a la lógica y a las características de subdivisión, va a dar un determinado tipo de tejido. La otra forma, otro de los elementos con los cuales se trata de ordenar la forma urbana tiene que ver en cómo se ocupa esa manzana. Para lo cual, un indicador que incorpora el Código de Planeamiento se llama Centro Libre de Manzana. Y ese que de alguna manera define hasta dónde puedo construir en la manzana para tratar de garantizar condiciones de asoleamiento, iluminación y ventilación hacia el interior de la manzana. Seguramente ustedes algo de esto ya habrán experimentado cuando han dibujado la volumetría de la manzana y en estos primeros análisis. Imagínense qué pasaría si yo construyo la totalidad de la parcela hasta el fondo de la manzana a 15 pisos de altura. Seguramente, si yo consolido todo eso, las condiciones de iluminación y ventilación de quienes vivan hacia el interior de la manzana van a ser terribles. Por ello, desde la norma se prevé la materialización de un centro de manzana que tenga justamente una baja ocupación y que permita generar óptimas condiciones de asoleamiento, iluminación y ventilación. El código vigente define 3 formas de consolidar el centro de manzana. La primera es el caso A, que como vemos ahí, define un perímetro sin ocupar, que oscila entre los 30 y 20 metros respecto de la línea municipal, y que esa forma de troneras o esas orejitas que vemos en las esquinas tiene que ver con que habrán visto en el dibujo anterior el tejido que va dando lugar a parcelas más chicas hacia la esquina. Esta forma de definición del centro de manzana tiene que ver justamente con tratar de generar buenas condiciones para esas parcelas que están próximos a la esquina, que si no seguramente les sería dificultoso llegar a un espacio urbano que les permita tener buenas condiciones de ventilación en las parcelas que han encontrado frente. Esta tipificación del centro de manzana, que el código lo define como caso A, es un modelo que está previsto para las áreas de máxima densidad, donde justamente la altura oscila entre los 11 y 15 pisos, entonces esa es la forma en la cual se pretende tener mayor altura, menor ocupación, y de esa manera contrarrestar o de alguna manera complementar esa densidad con una buena calidad de interioridad de manzana. La segunda forma de definición de ese centro de manzana tiene que ver con dejar un tercio de la manzana libre hacia el interior. Y es una forma de consolidación de ese centro libre de manzana que nuestro código está previsto para las zonas de mediana densidad, ¿no? Son los R1, R2, RM, que son zonas que prevén construcciones de hasta planta baja y 3 niveles, de características residenciales, con lo cual ese tejido que va a ser un poco ya menos intensivo, o esa constructibilidad va a ser menos intensiva, más baja, no necesita tanto espacio hacia el interior de manzana como las otras condiciones. Por eso la ocupación del centro de manzana está determinado por esta ecuación que es el tercio libre del tramo interior de la manzana. Las zonas parque tiene una definición del centro libre de manzana que está en relación al tamaño de la parcela, que es una medida, que es una fórmula, no la vamos a ver ahora, pero ahí lo que se busca es
ante el perímetro libre, dejar una baja ocupación del centro de manzana, pero como la intensidad de ocupación es baja, realmente no hace falta generar grandes superficies o grandes perímetros interiores, sino que justamente garantizar cierta condición que esté en relación a la parcela. Total, después los mismos retiros y la misma apertura del tejido va a dar lugar a que se pueda iluminar y ventilar de otra manera. Espacialmente, esta consolidación, como decíamos, de los centros libres de manzana tiene por objeto, como decíamos, buscar estos corazones de manzana que permitan iluminar y ventilar adecuadamente la manzana que se va consolidando hacia la línea municipal. Creo que no se llega a ver el título, porque tengo... bueno. La otra forma que se intenta de alguna manera definir a través de la norma tiene que ver con la ocupación del suelo. El centro libre de manzana define un perímetro edificable o define una banda edificable entre la línea municipal y justamente ese centro libre de manzana, que es donde yo puedo construir determinada altura. No es la única reglamentación o la única norma que intenta de alguna manera imponer una condición sobre cómo ocupo el suelo. El otro indicador es el que se denomina factor de ocupación del suelo, que se llama FOS, que está expresado, es un porcentaje de la parcela la cual tiene que quedar libre. En general, para la mayoría de las zonas, el FOS máximo oscila en el 60%. Esto quiere decir que el 40% de la parcela debe quedar libre. Eso también tiene que ver con garantizar ciertas condiciones de iluminación y ventilación, y también, si no está expresamente indicado en la norma, debería también de alguna manera promover no solamente que no esté ocupado, sino que debería ser hasta verde o permeable o tener otra condición que no sea pavimento. Pero la norma es imprecisa en ese aspecto, con lo cual la realidad es que, sobre todo en el área central, ese 40% no exactamente significa que sea espacio verde, sino que es un lugar que no está ocupado. Muchas veces ocupado por superficie de estacionamiento o por cocheras en subterráneo. Como decíamos, es un porcentaje sobre la parcela. A modo práctico, si tenemos una parcela urbana de 10 por 40, que puede ser una buena parcela casi típica del macrocentro de la ciudad, significa que aplicándole el 60% nosotros podríamos construir solamente 240 metros cuadrados. Esos 200 metros cuadrados los podemos ubicar entre la línea municipal y el centro libre de manzana, con lo cual no siempre coincide que el centro libre de manzana se verifica con ese 60% construible que tenemos. Por eso son dos indicadores diferentes, complementarios uno del otro. El otro indicador con el cual la norma intenta ordenar y regular la forma de la ciudad es el denominado factor de ocupación total, que es un indicador que multiplicado por el número de la parcela significa o determina la superficie máxima construible que podría tener esa parcela. En la normativa de la provincia de Buenos Aires, ese indicador no puede superar el valor 3, o sea, que no puedo construir más de 3 veces la superficie de la parcela. Después se empiezan a operar otro tipo de cuestiones que tienen que ver con premios y con algunas bonificaciones, como decíamos, que tiene que ver con la que la norma a veces alienta determinadas operaciones formales, con lo cual, para alentar esa condición, te doy un mayor indicador y una mayor capacidad constructiva. Entonces ese valor máximo de 3 podría llegar a un máximo de 5,1. O sea, uno le puede aplicar hasta un 70% más por encima de ese indicador máximo que la norma prevé para la provincia y de la cual se desprende casi toda la normativa urbanística de la provincia de Buenos Aires. También a modo práctico, si tenemos un terreno de 400 metros, significa que yo ese terreno lo puedo multiplicar hasta 3 veces.
entonces ese terreno seguramente no, va a tener el techo de 1.200 metros cuadrados, que es lo máximo que yo voy a poder construir. Ahora bien, decíamos que teníamos un indicador que nos decía cómo podemos construir en la manzana en relación a la línea municipal y al centro de la manzana, cuánto podemos ocupar el suelo, con lo cual esos indicadores son de carácter general, por lo cual esas 3 veces la superficie de la parcela no significa que lo pueda construir en la totalidad de la parcela, sino que justamente voy a tener que hacer caso a los otros indicadores que tienen que ver con la ocupación del suelo y con el centro libre de manzana, y de ahí va a dar que esa capacidad constructiva total, esos 1.200 metros cuadrados total, yo tengo otros parámetros que van a definir cómo los puedo ubicar. Si me impongo ese 60% máximo de ocupación del suelo, significa que yo esos 1.200 metros cuadrados máximos que yo podría construir una parcela, ocupando no más del 60%, o sea, no más de esos 240 metros, significa que los voy a poder construir en 5 niveles. Para lo cual, como decíamos, esa capacidad constructiva empieza también a estar limitada por cómo yo puedo construir sobre el suelo. Otro indicador que empieza también a tallar en la forma de la ciudad es el concepto de la altura máxima. Cada zona tiene un factor de ocupación total determinado, un factor de ocupación del suelo determinado, unas normas de subdivisión determinadas y tiene una altura máxima. En nuestra ciudad la altura máxima oscila entre, obviamente, la planta baja, y por lo general son 15 pisos la altura máxima que está definida por norma. De vuelta, algún premio, alguna excepción muy particularizada ha permitido construir un poco más por sobre esos 15 pisos, pero en general 15 es la altura máxima prevista para la zona de mayor intensidad de uso, que es la cruz central que veíamos en el primer plano de manchas de la ciudad. Esa es la altura máxima en la cual yo puedo alcanzar con cualquier construcción para esa zona, que es la zona C1. Eso significa que si yo tengo esos 1.200 metros cuadrados totales a construir y tengo 15 pisos como altura máxima que yo puedo desarrollar, si yo divido esos 1.200 metros cuadrados en los 15 pisos, me va a dar que yo no voy a tener una pisada máxima de 80 metros cuadrados por planta para consolidar esa altura máxima. A su vez, empiezan a operar otro tipo de cuestiones que tienen que ver en cómo organizo la planta de mi edificio y cómo genero condiciones de iluminación y ventilación para los diferentes locales que yo voy a poner en planta. Entonces empiezan a aparecer otro tipo de espacios caracterizados por el código, que son los patios y los espacios urbanos, que son los lugares donde van a ventilar, depende de la categoría del local, si son habitaciones o lugares de vivienda permanente, no sé, sea un dormitorio, un living, un comedor, una oficina, tiene que iluminar y ventilar determinadas condiciones de espacio, que es un centro libre de manzana, o el frente sobre línea municipal, o espacios interiores que tienen cierta relación de lado, que no vamos a ahondar en detalles en cómo se consoliden, cómo se materializan, porque realmente por ahí no es el objeto en sí de este ejercicio y de esta materia. Pero sí es importante saber que así como el centro libre de manzana y el factor de ocupación del suelo me determinan la pisada, cuando yo empiezo a materializar ese volumen edificable, necesito generar, además del espacio para ventilar hacia el frente y hacia el contrafrente del centro de la manzana, muchas veces necesito generar además ciertos patios interiores para poder ventilar a veces locales principales o secundarios. Con lo cual eso también empieza de alguna manera a tallar en cómo esa capacidad constructiva total empieza a ser más o menos alta de acuerdo a cuánto más o menos ocupo en la planta. Otro indicador que tiene que ver en cómo de alguna manera la ciudad construye su forma y prevé, de acuerdo a su forma, cuántos habitantes justamente van a vivir en ella. Y eso se determina de 2 maneras. La norma prevé que hay densidades establecidas por cada una de las zonas. Así como tenemos un FOT,
un FOS para cada zona, hay una densidad, que se mide en habitantes por hectárea, que opera sobre la zona. Por ejemplo, para la zona C1, que es la que estábamos viendo, que es la de mayor densidad, la norma dice que la densidad máxima permitida para esa zona son 2.000 habitantes por hectárea. Esto significa que yo tengo un terreno de 400 metros cuadrados, haciendo la cuenta que está ahí en pantalla, vamos a llegar a que no puedo alojar más de 80 habitantes por hectárea. Ahora bien, ¿cómo se contabilizan esos habitantes en la forma construida? La norma provincial, por lo menos, prevé que se consideran 2 habitantes por cada dormitorio proyectado. Entonces, si agarramos, por ejemplo, esta planta que pusimos como ejemplo de este edificio de Babo, vamos a ver que esta planta tiene previsto 3 dormitorios, ¿no? Hay un departamento que tiene un solo dormitorio en suite y el otro departamento tiene un dormitorio, tiene 2 dormitorios en suite, uno más grande y uno más chico. Más allá de las camas que tenga puesta y de lo que a mí se me ocurra disponer en el dormitorio, la norma va a prever que no se consideran por lo menos, se consideran 2 habitantes por cada dormitorio proyectado. O sea, quiere decir que esa planta consume o tiene una capacidad máxima para alojar 6 habitantes por hectárea. Si intentamos trasladar este concepto de la densidad al terreno que teníamos como ejemplo, ese terreno de 400 metros cuadrados, en el cual recién veíamos que tenemos 80 habitantes máximos que puedo alojar en la parcela, sabiendo que puedo alojar o que se consideran 2 habitantes por hectárea, significa que yo no voy a poder, si el destino de esa vivienda fuera residencial, ese terreno fuera residencial, yo sé que no voy a poder alojar más de 40 dormitorios en todo ese volumen edificable. Visto así, puede ser complejo, probablemente alguno esté más familiarizado con estas cuestiones, porque por ahí en taller ya lo han visto o han tenido que aplicar algunos de estos indicadores, o por alguna experiencia profesional que alguno tenga. Visto así, por ahí puede ser un poco complejo en cómo llego a la construcción de esos indicadores y cómo esos indicadores van a determinar la forma y la capacidad máxima constructiva que tiene una parcela. Después van a ver que cuando se pueda analizarlo en alguna parcela en particular, en un proyecto en particular, es bastante simple y deductivo. Ahora bien, toda esta normativa urbanística lo que trata de alguna manera es regular, ya sea por la intensidad de ocupación, la intensidad de construcción, o por la forma en la cual se dispone esa intensidad de ocupación en el territorio, la normativa urbanística trata en general de construir ciudades más o menos densas o áreas más o menos densas en relación a cuestiones que tienen que ver más con la planificación urbana y territorial y cómo voy de acuerdo a las condiciones del territorio, a las condiciones en las cuales puedo desarrollar, voy a construir áreas más o menos densas. Pero, por ejemplo, acá podemos ver comparativamente cómo la misma capacidad constructiva, la misma densidad, puede materializarse de 3 maneras diferentes. Una torre única, aislada en la manzana, en la cual condenso la totalidad de las unidades habitacionales que puedo construir en ese terreno, que son 75. Me dice que mi conexión está inestable, así que bueno, si se me llega a cortar o algo me avisan. Hay una opción en la cual yo puedo materializar esas 75 unidades habitacionales ocupando gran parte del territorio en tiras de no más de 2 niveles de altura y voy a tener la misma densidad, pero con otra forma de ocupación del suelo y con otro espacio urbano resultante. O bien puedo tener la posibilidad de concretar esas 75 unidades habitacionales consolidando la construcción sobre los bordes, sobre el área municipal, y dejando un corazón de manzana más o menos libre. Vemos acá entonces como ejemplo cómo la capacidad constructiva no significa una única forma de consolidar la ciudad y construir la ciudad, sino que tiene que ver
¿Qué pasó? ¿Se paró? Sí. Me parece que sí, Andrés, que se le cortó. Sí, pues nosotros nos vemos, escuchamos. Te fuimos. Y por ahí se reconecta ahora. Ahí se cayó del todo. Ahí volvió. Me volví, Ahí está. problemas, ahí estamos. Bueno, ¿estamos? Estabas en la anterior. Ahí. Estábamos acá, decíamos que esa capacidad constructiva, de acuerdo a cómo, como proyectista o a cómo la norma me lo impone, puede tener diferentes resultados formales y espaciales. Ahora bien, todo esto que vimos hasta recién en cómo, de algún modo, por lo menos en Bahía Blanca, había una norma que especificaba determinados indicadores que nos iban a dar lugar a cuánto yo podía construir una parcela, significa que el indicador justamente apunta a fijar condiciones para la parcela. Entonces, en un parcelario como tenemos en Bahía, tan diverso, tan heterogéneo, con parcelas que deberían ser siempre en orden de los 10 por 30, 40, 50, 12 por 10, por 30, 40, 50, la realidad es que el tejido no se ha desarrollado tan homogéneamente, y así todo, en los lugares donde por ahí el tejido respeta un poco la norma, tenemos parcelas más chicas en la esquina, parcelas más grandes en el medio de manzana. Entonces la pregunta es, esa norma que aplica sobre la parcela particularmente, ¿cuál es el resultado formal que nos termina dando? Lo vemos en la ciudad, cuando podemos caminarla o cuando podemos verla un poco desde arriba, vemos que esa norma que está indicada para la parcela va a dar una forma de ocupación del suelo bastante diversa. No sé si caótica, pero es diversa. Y no significa ni que esté bien ni que esté mal, creo. Tenemos así todo buenos ejemplos de construcción de ciudad con la norma que tenemos, y otros que por ahí no son tan felices. Naturalmente, una intensidad de uso sobre parcelas tan chicas de 10 metros de frente, una intensidad de uso alta en parcelas con 10 metros de frente, va a dar una ciudad que va a construir estalactitas, ¿no? Se va a verticalizar y por lo general va a consolidar medianeras, con lo cual podríamos preguntarnos por lo menos a ver si está bien cargar con tanta capacidad constructiva sobre terrenos tan chicos. Como decíamos, así todo, a veces hemos tenido buenos ejemplos de arquitectura que de alguna forma han construido bien con esa lógica. Y esto es un poco lo que le pasó a Bahía, le ha pasado a casi todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, porque tenemos una ley marco, que es la ley 8912, que es la que define a rasgos generales ciertos parámetros de ordenamiento urbano y territorial de la provincia de Buenos Aires. Todas las ciudades tenemos un código que un poco emana de esa ley, y un poco esa lógica, además de la por ahí, especulación inmobiliaria, por esa lógica ha sido incluso fatal para una ciudad planificada y ordenada como la ciudad de La Plata, donde el trazado ordenador que ideó Benoit cuando la proyectó, que se construyó tratando de seguir ciertos lineamientos básicos y rectores, donde los edificios institucionales, simbólicos del gobierno o de la comunidad tenían cierta lugar preferencial en el tejido. La realidad es que estos indicadores establecidos por parcela también dieron lugar a esta ciudad un tanto diversa, como decía, no sé si caótica, pero ha dado lugar a esta materialización de una forma que parece por lo menos poco controlada.
y esto ha ocurrido en diferentes lugares, no solo de la provincia de Buenos Aires, capital o cualquier lugar del mundo, por ahí ha experimentado, y un poco en materia de debate frecuente, en cómo debe ser esa forma de la ciudad, si debe ser, hasta dónde debe ser controlada o hasta dónde debe ser ordenada. No obstante, como decíamos, eso por ahí no implica malas resoluciones urbanas. A mí este es un espacio urbano que a mí me parece bastante interesante, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, donde también con una normativa parecida de indicadores por parcela, el proyectista generó condiciones de espacio urbano que son bastante interesantes, ¿no? Retirar un edificio de línea municipal, generar un perímetro libre para desarrollar la altura, interactuar con otros espacios urbanos que se dan alrededor. Me parece, como decíamos, la norma que parece por momentos caótica también da lugar a situaciones a veces interesantes. Con lo cual creo que no es un debate cerrado en si la ciudad tiene que ser más o menos rígida en cuanto a manifestación de la forma. De hecho, la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades, Neuquén, París también lo ha experimentado de alguna manera, bueno, como decíamos, otras ciudades principalmente europeas, tiene una normativa donde la altura, la capacidad constructiva, la forma no está definida por lo que un indicador que aplica sobre la parcela, sino que al revés, se define una morfología determinada, que también surge de una planificación que tiene que ver con una lectura más integral de la ciudad, y a partir de esa morfología que se predetermina, en realidad no importa el tamaño de la parcela, la capacidad constructiva de la parcela, sino importa la forma en la cual la norma quiere que se llegue. Buenos Aires cambió la normativa hace unos años y está yendo un poco hacia esa lógica, ¿no? Lo que estaba en naranja, lo que estaba en gris, lo que estaba en gris era lo existente, lo que está en naranja es lo que sería la aplicación de la norma en cuanto a la capacidad constructiva, y lo que está en amarillo es lo que propone ahora, definir una forma específica, determinada y cerrada para la manzana, que esté en función de cómo la manzana o la calle juega en relación a una estructura urbana más general. Esto es lo que tendría como positivo, es por un lado la previsibilidad, esta condición, ¿no?, de que yo vivo en una casa y de repente me hice un edificio al lado, y yo ya sé dónde vivo, qué es lo que se puede hacer. Por otro lado, tenemos un perfil urbano más homogéneo. Probablemente el efecto medianera, ese paredón, en el cual antes se pintaba alguna propaganda, ahora ya no se puede, algunos han hecho alguna intervención artística, pero ese paredón que surge producto de que una parcela ocupó una determinada altura y la otra, eso también, de algún modo, es evitable con una definición a través de la norma de una forma más cerrada. Martín, una pregunta ahí, volver al anterior. El amarillo sería como la manzana tradicional de Barcelona, esa que vemos cerrada, toda igual, toda perfecta, ¿no? Exacto. Seguramente en Barcelona y en muchas ciudades europeas es un poco el ejemplo de cómo, desde Haussmann en adelante, la ciudad de alguna manera se intentó definir formalmente con cierta precisión, donde la altura sobre el frente, la ocupación de la manzana, estaba determinada a priori, no importaba cuánto medía la parcela, ni otro tipo de condiciones, sino había una forma urbana rígida que estaba definida de antemano. Como bien decía Guille, Barcelona es uno de los ejemplos, ¿no? Esto es un poco alguna modelización entre lo existente y lo que se podría completar. Entonces, como decíamos, esas formas están un poco definidas en cuanto a alguna lógica que tiene que ver con identificar corredores, distritos, áreas más o menos altas, más o menos densas, que tiene que ver, como decíamos, con una forma preestablecida para toda la ciudad. Incluso desalienta esa norma de algún modo la posibilidad de construir edificios de perímetro libre. Entonces, está hasta incluso especificado en cómo esos edificios de perímetro libre se pueden dar. Esto tiene de la mano, no vamos a ahondar acá en detalles, pero esto lo que tiene como complementariedad
es que esa capacidad constructiva, ahora, al no estar determinada por el tamaño de la parcela, obviamente podrían darse algunas distorsiones en el mercado, donde las parcelas más chicas tienen mayor capacidad constructiva respecto a una más grande. Esas distorsiones en el mercado inmobiliario, o en el mercado de suelo, o en el valor del suelo, son acompañadas por una política fiscal donde justamente se trata de que el Estado le ponga un valor a esa norma y esa capacidad constructiva tenga un valor para el Estado, y esa capacidad, ese valor que el Estado recauda por esa capacidad constructiva se vuelca después en el desarrollo y en la infraestructura de la ciudad. Insisto, no nos vamos a entrar en detalle, no lo quiero marear, pero básicamente lo que interesa de este caso, el caso Buenos Aires, es otra forma justamente de definir la forma de la ciudad, que tiene que ver, como decíamos, con prefigurar una morfología dada y determinada. Como bien decía Guille, Barcelona es un poco ejemplo de eso. Desde la reformulación de Cerdá hasta el caso del proyecto para la Villa Olímpica en el año 92, justamente trabaja un poco sobre esa lógica, en definir a priori, según un proyecto urbano específico, determinada calidad de espacio urbano en consecuencia una determinada forma de construir el espacio privado. Entonces, esa formalización que hizo principalmente Bohigas en los 90, realmente con el rigor de aplicar una norma sin lugares a excepciones, nada por el estilo, dio por resultado una forma urbana previsible, donde la escala de la calle, la escala del espacio público, sin duda es un poco el vector o el elemento determinante de la calidad del espacio que los proyectistas en aquel momento imaginaron. La ciudad un poco trata de eso, trata de cómo entre la materialización del privado se define lo público y cómo lo público define la capacidad de materialización del privado. Entonces acá una voluntad de proyecto de priorizar las escalas, espacios urbanos con una determinada forma predefinida, entender, como veíamos con Lynch, por ejemplo, cómo la ciudad se desarrolla en corredores, en distritos y en hitos. El proyecto urbano de Bohigas para esta experiencia justamente define una rambla, define un paseo marítimo, define una zona residencial con una altura determinada, pero a su vez establece un eje que termina en el puerto olímpico, y ese eje está además potenciado por las torres. Los únicos dos edificios en altura que se construyeron en el lugar son esos, y justamente tiene que ver con esa voluntad de generar el hito, un poco lo que hablaba Lynch. Entonces acá vemos cómo la norma en realidad es producto de un proyecto urbano y una forma urbana predeterminada. Y es así que, por ejemplo, podemos repasar en muchos proyectos y muchas experiencias de otros arquitectos cómo de alguna manera es un tema de reflexión permanente en si la forma urbana, cuál es el espacio urbano más interesante. ¿Es el espacio urbano totalmente definido a priori por una voluntad de alguien, o el espacio urbano resulta más interesante cuando justamente da lugar a la diversidad y a la sorpresa y esta cuestión? Un caso que se está dando, vuelvo a Buenos Aires un segundo, una crítica que se da sobre ese código donde la forma está predefinida por el proyecto urbano. Una crítica que se da es que el proyecto arquitectónico prácticamente ha muerto, porque al haber una volumetría definida por el código, la posibilidad de sorpresa, la posibilidad de generar un proyecto distinto, realmente está muy acotada. El desarrollador inmobiliario va a querer que se construya la totalidad de los metros cuadrados que se pueden construir, con lo cual difícilmente podamos persuadir a un desarrollador inmobiliario que sacrifique algo para lograr un proyecto diferente. Y así todo, una norma tan rígida, muchas veces que aunque habiendo voluntad de un desarrollador, de un proyectista,
muchas veces encuentra dificultades para generar un proyecto diferente. Entonces, una de las críticas que surge cuando la morfología de la ciudad está tan definida a priori por un código, tiene que ver con eso, si está bien coartar tanto las posibilidades de desarrollar proyectos a veces originales y que pueden dar lugar a situaciones interesantes. Este es otro ejemplo donde también una definición, acá no solo morfológica, sino hasta lingüística, a priori, definió justamente la materialización de este nuevo centro residencial en Ámsterdam. Esta es la urbanización de Borneo-Sporenburg, donde también sobre fines de los 90, principios del 2000, un estudio paisajístico, West8, generó este proyecto urbano, donde también de alguna manera define con precisión cuál es la forma construida a partir un poco de la lógica de la ciudad preexistente de Ámsterdam, una ciudad caracterizada por una altura muy controlada, un ancho de parcela muy estrecho, muy acotado, un ritmo muy determinado y muy característico, y en clave moderna, de algún modo, esa propuesta urbana trabaja sobre esa lógica, ¿no? Ancho de parcela, altura determinada proporción entre el lleno y el vacío, y genera esto. Cada uno tendrá después su valorización personal. Pero bueno, es un tejido que de alguna manera es bastante compacto y cerrado, dando lugar a ciertas singularidades, que son algunos edificios que tienen mayor altura. Y bueno, un poco también es una forma de entender la construcción del espacio urbano a partir de la materialización bastante precisa y determinista de del sólido del volumen edificable. Pero así todo, estos ejemplos que vemos por ahí de Europa, donde justamente Europa es una característica, ¿no? Ese espacio urbano que está bastante controlado, donde las alturas y la forma de construir la manzana parece que la ciudad sea bastante previsible. Hay algunos arquitectos que hasta incluso lo han puesto en duda y en discusión. Es el caso de MBRDB, para un proyecto que hicieron en Emmen, en Suiza, donde a esa lógica que tiene la ciudad, de esa forma totalmente previsible y definida por ese anillo construible hacia el perímetro, una altura y un perímetro determinado, justamente lo que hicieron fue buscar todo lo contrario. Fue de alguna manera esa capacidad constructiva, tratar de llevarla al territorio de otra manera, buscando romper un poco la monotonía de ese perfil urbano tan previsible y tan determinado. Entonces, podríamos decir que por ahí estos holandeses lo que han buscado es reproducir un poco ese caos que para algunos en nuestras ciudades no está bien, pero bueno, sin duda ese caos también tiene lugar a la diversidad y a un poco a la sorpresa, y que a veces va a depender del arquitecto en cómo traducir esa norma o esa variabilidad que hay entre parcela y parcela en cuanto a las posibilidades que tiene, en cómo traducirlo en buen proyecto. Bueno, es un ejemplo que un poco de alguna manera, por lo menos pone en crisis esa idea de la forma totalmente previsible y determinista de un perímetro urbano edificable con un centro vacío. Acá esta propuesta justamente tiene que ver con promover la diversidad, generar diferentes calles de patios interiores y un poco buscar el contrapunto con esa ciudad. Un poco lo que proponemos con este ejercicio es que ustedes de alguna manera hagan una lectura sobre la ciudad en relación a la manzana que les tocó, en cómo esa ciudad de alguna manera se ha construido y cómo esa ciudad se podría construir de acuerdo a la norma existente, para lo cual justamente la ficha ahí un poco orienta en cómo tratar de identificar
justamente lo construido versus la norma, ¿no? Buscar la norma que le aplica para la zona, cuáles son los indicadores, y un poco, de alguna manera, hacer una comparación entre lo que está y lo que la norma prevé. Y para eso, un poco lo que los alentamos es a tratar de ser, de algún modo, por ahí originales en cuanto a la gráfica, y buscar, de alguna manera, registrar cuestiones, como decíamos, que tienen que ver con la norma, con la morfología que la norma propone, con la morfología que existe, o sea, analizar aspectos geométricos sobre la consolidación de la manzana, pero también buscar, identificar situaciones que tienen que ver con lo perceptual, con la calidad espacial, con las singularidades, estas sorpresas que a veces dan lugar en nuestras ciudades, que ustedes tengan también la sensibilidad como para poder identificarlas y poder materializarlas de algún modo. Verificar un poco los conceptos que vimos en el trabajo preparatorio, ¿no? En el esquicio, tanto en los textos de Lynch como de Cullen, como también en los de Gell y en los de Koolhaas, ¿no? Tratar de esa reflexión teórica que le propusimos a través de los textos y la lectura de la ciudad, de algún modo también volcarla al análisis que le estamos proponiendo. Insistimos con esto también de que un poco sean originales y usen también como excusa el análisis para encontrar en los gráficos formas originales que seguramente después le van a redundar a ustedes en mejores instrumentos para poder contar una idea, para poder desarrollar un proyecto. Tratar de un poco de jugar un poco entre lo geométrico, lo morfológico, lo perceptivo, en tratar de identificar las diferentes calidades de espacios urbanos que se van dando lugar en la manzana. Ese es un poco el objeto de este trabajo. Así que bueno, acá otras formas, ¿no? de también hacer un análisis, esto a veces está entre el análisis y la propuesta, en cómo también, no solamente la forma, sino a veces también el uso y las relaciones que se producen o se podrían producir en la manzana a través de los determinados usos, de las posibilidades espaciales, ¿no? Por ahí buscar también una mirada sobre el análisis ya también hasta con cierta aspiración proyectual, ¿no? Ya buscar en el análisis, que me parece que es algo que los arquitectos siempre tenemos, es que donde miremos siempre estamos viendo a ver qué es lo que podríamos hacer, un poco buscar a través del análisis, ya ir viendo oportunidades de proyecto, ¿no? Para que el análisis también de alguna manera con el proyecto empiece a buscar qué aspectos y qué puntos del sitio profundizar. Así que bueno, eso es un poco lo que le tenía para comentar hoy. Así que no sé si alguno tiene alguna duda. La parte por ahí más teórica, pero después la subimos, sobre lo que es el FOS, todo eso, ¿no? Para que lo tengan. Pero bueno, no sé si a alguno le queda alguna duda, tiene algo para preguntar. Chan. Bueno, esperamos. El de la derecha, ¿no? El otro también, pero... A mí me preguntaban hoy cómo en un R1 había las torres de 11 pisos. ¿Por qué no se tendrían que animar los chicos a preguntar? A ver. Zona Patronato. Bueno, tiene que ver con que toda esa manzana era el patronato de la infancia, una entidad de bien público, que en algún modo necesitaban tenían toda la superficie, la ciudad fue creciendo alrededor, y se generó una norma para que el patronato pueda, la zona que no se usaba, o que había empezado a restringir en su uso, que ya no necesitaba toda esa superficie, pueda de algún modo venderla para poder financiar un poco el funcionamiento y las mejoras que se tenían que hacer en el patronato. Entonces se le dio normativa especial a esa zona para que puedan incluso obtener una mayor capacidad constructiva con el objeto de promover un beneficio para esa entidad. Un concepto, si bien el concepto de plusvalía existe
desde Marx en adelante, pero un concepto prematuro de lo que hoy en día está tan en boga, que tiene que ver con el valor de la norma, la plusvalía, la renta sobre la capacidad constructiva. Fue una forma, en ese caso, de darle valor a una tierra de una entidad que de algún modo se quería colaborar desde el Estado en que pueda mejorar sus condiciones y asegurar su funcionamiento. Después el patronato, o sea, Vicio por ahí lo tiene un poco más claro, pero el patronato como, en sí como forma de abordaje de la políticas sociales referidas a la niñez, poco cambió y hoy por ahí son otras las lógicas que existen, con lo cual también el patronato poco cambió en cuanto a su operación y todo eso. Pero tiene que ver con eso, con que se le pretendió dar una mayor capacidad constructiva para que pueda tener una renta mejor el patronato para poder tener un fin de alguna manera social. Pero bueno, me parece que más allá de eso, me parece que es interesante un poco la reflexión en cómo, ¿no? Esto que en algún grafiquito había dando vuelta. ¿Cuál es la mejor manera de construir densidad? Y hasta incluso ahí en el patronato hay algún ejemplo de la misma capacidad constructiva. Algunos emprendimientos la desarrollaron en altura, algunos con perímetro libre, y otros lo hicieron en planta baja y 3 pisos, ocupando gran parte del territorio. Bueno, me parece que la reflexión sobre cómo se materializó esa densidad, está bueno que la hagan los alumnos, ¿no? O sea, parece que es un buen punto. Sí, todos los ejemplos que dimos tienen que ver un poco con eso, como algún ejemplo de alta densidad empieza de algún modo encontrarse con la baja densidad. Sí, está bueno lo que comentaba. Yo estaba en el grupo de Micaela antes y comentaba exactamente la idea de que a partir del análisis también comienzan seguramente las elucubraciones de hacia dónde se imagina puede ir la manzana. ¿Hacia dónde se imagina? No que se imaginan que va a progresar hacia un lado, digamos, sino el proyecto de ustedes, ¿no? Porque el análisis no necesariamente es de lo que está, digamos, está la idea de que el análisis es un tema bastante objetivo, ¿no? Porque, digamos, estoy analizando un contexto que es físico, fundamentalmente, pero claramente no es así. Digamos, si hay un observador y un observador es diferente al otro, ya existe, empiezan a ser diferentes los contextos porque están vistos de distintos lugares. Entonces el análisis también puede ser, como decía Martín, intencionado acerca de hacia dónde se imaginan que quieren llevar esa manzana, digamos, cuáles de los temas que estamos viendo les parecen interesantes. Son múltiples los temas, ¿no? El espacio público, privado, la escala de los lugares. Es un gran tema de este ejercicio, la escala, ¿no? El trabajo de la escala urbana, ¿no? La escala urbana y la escala doméstica, si se quiere, ¿no? Entonces yo creo que ya estamos en condiciones, si bien estamos en la etapa de análisis, de que cada uno de los grupos vaya imaginándose qué podría llegar a ser o qué se imaginan para las manzanas, ¿no? Si no, digamos, nosotros dividimos el trabajo en 3 partes, pero no, digamos, para ordenarlo en cierta manera, ¿no? Pero también está bueno que se solapen las etapas, ¿no? Sobre todo la etapa de análisis y la del proyecto, ¿no? Muy bien. Bueno. ¿Algo más? Sí. Con el tema del FOS, los balcones, ¿cómo cuentan en el caso? El FOS es todo lo que se proyecta hacia el suelo. Con lo cual un balcón también te cuenta FOS. Bien, gracias. Después, de vuelta, no intentamos hacer una materia de uso de la norma al detalle, pero después no voy a comentar, porque si no lo voy a marear. Todo lo que proyecta... Censura, autocensura. Autocensura. A ver, después depende de cómo es, en nuestro código depende cómo está materializado el balcón, cuenta o no cuenta FOT. Pero Claro. FOS
Por eso no quiero entrar, pues no vamos a ir al demonio. Está bien, está bien. El FOS es todo lo que se proyecta sobre planta baja, con lo cual un gran semicubierto también consume FOS, un gran alero también consume FOS. Bien. ¿Y si haces una platea, pero no construís arriba también? ¿O en ese caso no? Todo lo que está del metro 50, o sea, del nivel de terreno, o del nivel de la cota de parcela, que es el nivel 0 sobre la línea municipal, todo lo que está hasta 1,50 m no computa FOS. Ah, buenísimo. Y Listo, FOS gracias. computa, también no vamos a entrar en detalle, FOS computa lo habitable. Pero todo y FOS siempre dentro de la parcela. Si vos volás hacia fuera de la línea municipal, ese no computa. Ese no computa, exacto. Bien, gracias. Buena pregunta, atento. Vamos, para el próximo, vamos a incorporar en el cortecito el balcón justamente para hacer hincapié en ese detalle. Gracias, Juan. ¿Quién más? ¿Otra pregunta? Chan. Bueno. No sé ahora si volvemos a las comisiones. No sé cómo venían. No sé. Yo justo tuve una pequeña interrupción y tenía una duda y no sé si justo la hablaron en ese momento que... el tema de las torres y el Centro Libre de Manzana, ¿lo charlaron? No, pero Porque justamente... escuché que hablabas del patronato y digo, capaz que lo habías nombrado ahí. Y porque los chicos me preguntaban eso, por qué las torres ocupaban el Centro Libre de Manzana y no cumplían con esa altura máxima de 6 metros. Porque se construyeron antes del código que definió el Centro Libre de Manzana. Como verán, por ejemplo, donde está el Banco Credicop, en la calle Donado, van a ver, arriba del Banco Credicop hay un edificio que es una placa que debe tener, no sé, 50 metros de desarrollo hacia adentro. Es todo continuo, tiene 50 metros de desarrollo hacia adentro, con lo cual no solamente no respeta ningún centro libre de manzana, sino hasta incluso si le construyeran en el perímetro, es un poco lo que hablábamos de cuál es el sentido del centro libre de manzana. ¿No? Van a tener que, esos departamentos tienen a 4 metros un vecino, una pared, y bueno. Me parece que vale justamente la pena reflexionar sobre eso, porque me parece que justamente los ejemplos, lo del patronato, pero sobre todo las torres de Casanova o Celarrayán, ocupan el centro libre de manzana, pero ¿qué pasa si toda la manzana se hubiese construido con edificios de ese tipo? ¿No? Ese basamento o ese cero, más o menos cero libre, con edificios sueltos, ¿qué pasa? ¿Habría una mala calidad de espacio urbano? ¿Habría una mala calidad de espacio interior de manzana? O si uno propusiera diferentes tipos de edificios de perímetro libre, disponiéndolo de alguna manera en la manzana, no puede garantizar igual buenas condiciones de iluminación y ventilación. Y les planteo otra inquietud. Veíamos ahí que, a ver si me encuentro rapidito, vamos a ir directamente al Centro Libre de Manzana. En un segundo, Y después, Negro, ¿no hay cosas también que se aprueban, por ahí no es el caso de esto, pero que se aprueban como por excepción? Sí, hay veces que sí. ¿No? Veíamos acá, en una manzana típica, ¿no? 100 metros de ancho más o menos. En los dos casos tenemos 30 metros de máximo desarrollo desde la línea municipal hacia el centro de manzana. Con lo cual, 30 de un lado, 30 del otro, tenemos 40 metros libres en el interior de una manzana. Una manzana de 100 metros, una manzana de 120, que también son medios típicas, tenemos 60 metros libres en el interior de la manzana. Supuestamente la norma prevé que es una adecuada relación de lleno y vacío en la manzana como para que se pueda iluminar y ventilar hacia adentro. Ahora una calle normal,
vayamos al caso, trasládense Soler entre Irigoyen y Alsina, ¿no? Que está bastante consolidada en altura. ¿Cuánto mide entre fachada y fachada de edificio? ¿Cuánto mide? Una calle mide normalmente, línea municipal 17 metros 32. Entonces, ¿es una mala relación esa en relación a los 40 metros? Entonces son las cosas que, de alguna manera, está bueno que nos lo empecemos a preguntar, sobre todo ustedes, que se lo empiecen a preguntar. Sí, y otra cosa, algo que surgió hoy en el grupo también, es que cuando entremos a la parte C, que es la parte de proponer, ¿no? Algo para la manzana, si teníamos que respetar el código, o iba a ser un tema también que por ahí si alguno... Lo aprueban por excepción, Guille. No, porque hablábamos, es interesante cuando hablas de las utopías, ¿no? Crear una manzana que por ahí para Bahía, como lo nuestro es también una cuestión experimental, si nos atamos mucho al código para pensar lo que podríamos proponer para la manzana, capaz que nos juega en contra. No, justamente no es de aplicación el código, porque un poco lo que queremos también es poner en crisis la norma, un poco el objeto de esto es decir, bueno, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, así como recién veíamos el ejemplo del código por parcela, qué es lo que te da, y el código morfológico, cuáles son los pros y contras de cada uno, justamente tiene que ver con eso el ejercicio. Me parece que claro, sí, justamente el ejercicio, ahí es donde deberíamos apartarnos y hablar de otros temas, ¿no? Justamente decíamos de la escala, lo que nos imaginamos de relación público-privado, perfiles, ¿no? Creo que si partiéramos de la idea de explicar nuestras ideas a partir de decir, bueno, cumplo con el FOS o con el FOT o la normativa, estamos con... Claro. Quizás sería otro ejercicio, digamos, Claro. pero sería bastante más mecánico. No, ¿no? te digo porque... Buenos Aires, ¿no? Digamos, eso es lo que te da el código. Sí. No, hoy preguntaba, bueno, Lauriana, que está con la cámara encendida, dice que detectaba unos pasillos muy largos en la medio de la manzana, como si hubiera todos patiecitos de departamentos apilados uno atrás del otro en planta baja, y que esos eran como corredores que se verificaban en muchas manzanas, digamos, muy densificadas. Entonces, sí. Eso es casi inimaginable lo que pasa atrás, ¿viste? Cuando ves las imágenes aéreas en estas manzanas, ¿viste? Que ves las fachadas inocentes que desde un nivel que vos pensás, bueno, hay una casita, y para atrás, bueno. Y seguramente, si sacás la cuenta de la cantidad de gente que vive ahí, no es poca. Lo cual claro, es lo que un poco en uno de los gráficos que mostraba estás poniendo en evidencia. ¿Cuál es la mejor forma de densificar? ¿Es en altura? ¿Es ocupando mucho suelo y para abajo? ¿Cuál es? Pero en términos espaciales, de calidad espacial, de calidad de ciudad, ¿qué es lo que mejor espacio urbano nos termina dando? Acuérdense que la única condicionante que tenemos... Claro. Bueno, menor que es lo tipológico, porque digamos, para generar esos patiecitos, ¿qué tipología se usa? Digamos, la tipología tiene que ver también con la manera de armar ciudad, ¿no? De que estas torres sean de determinada manera, o cuando yo decido densificar en planta baja y 3, no es lo mismo que en 15 pisos. Bueno, sí, eso surgió justamente una de las chicas, el análisis en mi comisión arrancaron, de hecho, por ahí tomando una misma parcela que encontraron una al lado de la otra y ellas detectaban justamente como esta diferencia de densificación, donde una tipología estaba como concentrada adelante y tenía altura, y la otra era como esta, justamente densificado sobre el suelo. Lo que me imaginaba, digo, acá la municipalidad, esto es un laboratorio y la municipalidad va a tomar estos ejemplos para rever el código de planeamiento, ¿no? Ponele. Estaría bueno. Ponele. Acuérdense que la única consigna que tiene en la operación sobre la manzana es que tiene que mantener el 50% de la preexistencia. O sea, deciden ustedes, como proyectistas, qué es lo que dejan como dato, no tienen que dejar, puede haber una intervención menor, pero después operan solamente sobre otro 50%. Esté vacía o no. Me parece que también hay una actitud proyectual, de decir, bueno, ¿qué es lo que dejo
¿Por qué lo dejo? Me parece que porque me aporta calidad espacial, porque me gusta el proyecto, no sé, por lo que fuera. Obviamente debería ser porque uno realmente valora lo que está dejando, pues es importante asumir esa actitud proyectual en elegir qué es lo que dejo. Y después lo que genera nuevo, como de alguna manera genera una buena calidad de ciudad, una buena calidad de espacio urbano y cómo interactúa entre lo nuevo y lo viejo. Ahora, ¿cómo lo materializan? Justamente no tiene que ver con el código. Claro, ¿no? Digamos, a ver, no es más que en este caso como un proyecto de taller, ¿no? Donde de ninguna manera tenemos que hacer un conjunto de viviendas. Nuestra idea no partiría acerca de que nos apasiona cumplir con el FOS o con el FOD, ¿no? Digamos, o con la densidad, digamos, sino que partiría de otro lugar. En este sentido, más allá que no es un proyecto de taller, porque sabemos que estamos como reduciendo las variables, porque hablamos de espacio, de forma, está bien que se complejiza respecto a morfología 1, ¿no? Que era como un tema más abstracto, ¿no? Y acá hay un salto, ¿no? Pero estamos tratando en realidad sobre los mismos temas que en Morfo 1, pero contextualizados en el parque urbano y con otra escala. Pero los temas son los mismos, si se ponen a pensar. Sí, por ahí no Por hay... ahí, Tema normativo, ¿viste? En este caso. lo que sí está bueno tener en cuenta en esta instancia, porque están en el análisis y después justamente eso va a afectar a la propuesta, es no olvidarse que la manzana no es un elemento suelto en el medio del campo, sino que la manzana forma parte de un sistema urbano. Entonces, a veces inclusive las decisiones sobre cuáles son los terrenos que yo voy a afectar, quizás estén atadas con estrategias que no son propias de la manzana, sino que tienen que ver con una intención urbana que por ahí se sale de la propuesta, digamos, de lo que sería la manzana en particular, sino que la manzana intenta quizás incorporarse a una propuesta a una escala urbana y por eso decide afectar tal o cual parcela. Pero por eso es importante que cuando estén analizando la manzana no se queden como, bueno, listo, ahora la voy a mirar como si fuese una cosa aislada, sino que es parte del contexto de la ciudad. Total. Eso lo veíamos incluso en algún análisis que recién veíamos en el grupo de MICA, que tomaba, por ejemplo, espacio público en una cuestión de público y privado, y el espacio público aparecía coloreado la vereda de mi manzana, ¿no? En realidad, el espacio público debería tomar todo, esos 1732 que decía Martín, entre línea municipal y línea municipal. En realidad, el proyecto, que a veces lo llamamos manzana, y quizás eso es un poco... El proyecto es, digamos, y este ejercicio es manzana y el contexto, que es las calles y las fachadas, digamos, porque en algún momento tenemos que terminar, ¿no? Porque si no terminaríamos, entonces decimos fachada y contexto, ¿no? Que en un proyecto de arquitectura serían como nuestros vecinos, ¿no? Las manzanas contiguas. Bien. Surgió también, me voy acordando de cosas y ya que estamos, surgió el tema de la permeabilidad, ¿viste? Entonces charlábamos sobre que no siempre la permeabilidad es poder entrar caminando, ¿no? Capaz que no es lo mismo una fachada toda cerrada que una fachada con rejas, en el caso del patronato. Digamos, la posibilidad de mirar, si digo, atrás de la reja hay un tilo y te agarra en septiembre, o sea, hay aromas, hay miradas, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo permeable y que no es justamente meterse adentro, ¿no? Porque el patronato podría ser un lugar abierto, pero en este caso se puede entrar más fácil a la canchita de fútbol que hay al lado, que vos entrar y nadie te pregunta nada, que meterte dentro del patronato. Y seguramente el lugar del patronato es más lindo que el lugar de la cancha. Entonces lo permeable no tiene que ver con poder entrar, tiene que ver con todo lo que significa mirar, oler, digamos, estar en ese lugar en contacto, digamos, participar, aunque sea con la mirada, ¿no? Porque todos dicen, no, bueno, mi manzana no es permeable, y resulta que hay un montón de situaciones que sí la hacen permeable. Muy bien. ¿Qué más? Bueno. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, el jueves que viene vamos a tener una charla, hay una invitada, una arquitecta invitada, 7 de octubre. Yo venía escuchando la radio, escuché que juega Argentina ese día. No sé a qué hora, ¿alguien sabe a qué hora juega Argentina? Porque sería terrible que jugara la encima con público.
Pero los jueves tenemos de 4 a 6, seguro juega después de las 6 de la tarde. Porque juega contra Sí, Paraguay. sí, juega a las 8, juega. Ah, Listo. bien dato. Bien, de acá ahí informados, muy bien. Gracias. Gracias, Kevin, desde Exteriores. Genial. Nadie No, que. Lo único que puedo aportar. no es por nada, pero si estamos nosotros dando una clase, bueno, miren el partido. Es lo más lógico, la verdad, mirar el partido al costado. Pero si tenemos una invitada, no. Genial. Quizá Kevin haya hecho el aporte más importante de la clase. Tiró la posta del partido. Aparte con una decisión, una síntesis como movilero, ¿viste? No podía explayarse. Claro, no, fue tremendo. Genial. Bueno, ¿algo más? O damos. Si hay alguna duda, aprovechemos que aquí tenemos a Martín para evacuar las dudas. No, porque digo, volver a las comisiones ahora faltan muy poquito. No, Capaz que no, alguno que no corrigió, no. capaz que alguno que no corrigió se anima a compartir ahora y hacemos una corrección entre todos. O nos cuentan, ¿no? Algo, estaría piola, un ratito. No se va a animar nadie, ni loco. Salvo que la oferta 86 sea- somos. ¿Qué pasará? A lo sumo criticaremos y no podrás dormir después, porque 86 personas miraron, pero ¿qué pasa? No pasa nada. Claro. Bueno. Si no, llamamos Yo me enganché con el tema de lo de Centro Libre de Manzana, que también hay una realidad, y uno lo puede detectar si se cumple o no se cumple con estos edificios en altura, que sí se terminan, digamos, como aprobando y presentando en el municipio, pero después termina habiendo mucha construcción que se hace en el fondo de la casa, que creo que varios las detectaron, digamos, cuando hicieron el análisis de las parcelas, que muchas de estas cuestiones no se están cumpliendo, digamos, ¿no? Esto de que miremos, digamos, lo que dice la normativa, pero también hay una realidad de la manzana que no somos no coherentes, sino que somos realistas en que no se cumple a veces muchas cosas específicas, o también por esto de que se solapan los códigos, o algo quedó con una normativa vieja y algo ya es con la nueva. Nada, me parece que algunas cuestiones no las tienen que limitar a la hora de empezar a pensar en las propuestas. Sí, a ver, y sobre todo, a ver, el código es un dato que damos hoy, que es una radiografía de cómo hoy la norma de alguna manera te impone cierta forma de hacer la ciudad. Pero me parece lo que nos tiene que importar por sobre todas las cosas es el espíritu de que tratar de construir siempre un espacio urbano de mayor calidad, en lo público y en lo privado, en cómo tu edificio privado determina y condiciona lo público y cómo lo público, de alguna manera, prefigura ciertas condiciones para lo privado. Entonces, lo que decía Manu, ¿no? Ocupar el centro de manzana. La norma dice una cosa. Ahora, para usted, como proyectista, ¿está bien o está mal? En el caso de las torres de Casanova o La Rayán. ¿Está bien o está mal? Capaz que por ahí no importa ocupar el centro de manzana o no. Lo que importa es lograr determinada calidad de espacio urbano hacia la calle y hacia el interior de manzana. Y me parece que el desafío es ver cómo genero la mejor calidad de espacio urbano. Por ahí esta charla se vuelve media técnica y media tediosa porque son cosas muy matemáticas de aplicar y qué sé yo, pero me parece lo que siempre tengo que procurar es lograr la mejor calidad de espacio urbano. Entonces esto decía Manu, capaz que por ahí se puede, es más, me ha tocado por ahí hacer algún edificio o algo donde realmente el espacio urbano más lindo está en el interior de la manzana. La calle es una porquería. Y el interior de manzana, ocupado y todo, a veces es lindo. Por los patios, no sé, por cosas que han quedado en el centro de manzana, por el sol, por un montón de cosas. Creo que en definitiva es como el objetivo máximo también de la carrera, o en este caso de esta pequeña materia, ¿no? Porque desarrollar sensibilidades hacia lo urbano, que a nosotros cuando terminemos y se reciban como arquitectos nos parecen cosas a veces evidentes, como que están
dando vueltas porque nos parecen evidentes, pero que no, digamos, no están dando vueltas en la sociedad. Y hay mucha gente que no las ve, digamos, o que no tiene idea de lo que es calidad de espacio urbano. Desde todos los ámbitos, ¿no? Desde el político para abajo, ¿no? Y ahí creo que empieza nuestra como principal responsabilidad, ¿no? Que en los lugares que estemos, evangelicemos, no, que en los lugares que estemos, nada, aportemos esa sensibilidad desde donde sea, ¿no? Desde lo proyectual o desde el rol que tengamos hacia estos temas que si no los vemos nosotros, los ve poca gente, realmente, ¿no? Eso es un equipo multidisciplinario, por ejemplo, ¿no? Digamos, hay temas que son más evidentes en la ciudad, no sé, qué sé yo, ahora en Montermoso se está construyendo la costanera que prácticamente va a dejar sin espacios de estacionamiento un número de cuadras frente al mar en Montermoso. Y yo creo que si preguntás a la mayoría de la gente, dice, es una locura, no puede ser que no pueda parar el auto y bajar la sombrilla. Digamos, poca gente hace la ecuación a nivel sociedad, ¿no? Que en realidad eso va a permitir de tener un paseo frente al mar y el auto, y sí, quedará a media cuadra o a 2 cuadras, o habrá parking, o, digamos, o aparecerá algún servicio, no sé, medio de carromata, en bicicleta, que te lleve con la sombrilla hasta la playa y te vaya a buscar. Eso estuve pensando hoy. Pensé en largar toda la academia y ponerme ahí un triciclo, ¿viste? Pero, a ver, esto justamente porque lo comentaba con una persona hoy y no la veía, digamos, tampoco intenté convencerlo demasiado, pero digo, bueno, hay otros temas que hay que evaluar, digamos, pero el tema de la calidad del espacio, hay otros temas que son como más puntuales y que a nivel social pegan más, como es el tema del auto, ¿no? Es inimaginable que no pare donde paré toda la vida, en Montermoso, frente al mar. Y así, trasladado a muchos temas de la ciudad, el tema de la calidad del espacio público, del espacio urbano, no está del todo ponderado, ¿no? Diría yo. Creo. No sé cómo lo ven ustedes. Pero bueno, mínimo tenemos que poder dejar eso, ¿o no? Sí, sería como Río de Janeiro, pero sin autos. O sea, tendríamos un lugar como para caminar. Y está bien, no está mal dejar el auto a 3 cuadras. El problema de Monte, ¿sabes cuál sería? Por ahí no le da la escala entre la playa y la línea No, de ya sé, pero digo por eso. Una 3 cuadras de la playa en Monte, bueno. estación 3 cuadras de la playa en Monte y está cerca. Hay lugares que está Por cerca. supuesto. ¿Sabes cuál es el verdadero problema de Monte? Es la persona discapacitada, es un gran problema, y si alguien se infarta en enero en la playa. ¿Cómo haces con una ambulancia? O sea, ese es un grave problema que no está solucionado y que algún día, digamos, va a tener. Pero después lo demás, dejar el auto a 3 cuadras en un lugar donde vos estás disfrutando el verano, debería ser un problema menor, justamente. Vos dejás, bajás la sillita y te vas a estacionar el auto. No sería problema. Digamos, el tema del auto socialmente está como súper ponderado, ¿viste? Porque está en el imaginario que tengo que parar, si voy a la municipalidad tengo que parar en el cantero, ¿viste? Prácticamente tengo que parar en la plaza, ir a hacer el trámite y volver, digamos. Y no así el tema, digamos, el espacio público, ¿no? Que creo que, a ver, en la pandemia creo que se volvió a revalorizar el tema del espacio público. No sé, vieron lo que era la carrindanga, por ejemplo, que llegaba hasta Puente Canesa de gente que, digamos, necesitaba salir. Bueno, el Parque de Mayo cerrado, gran parte de todo el tiempo, y hubo como, bueno, al menos yo lo veía como una necesidad de espacio público, ¿no? Yo comparto, perdón, en el chat, una obra de Chipperfield, no sé si la conocen, es una intervención en Berlín, en unas oficinas, que justamente se mete como al centro de Manzana y empieza a dejar unos espacios públicos. Está bastante bueno. Me acordé, la vimos en TAC el año pasado y la dejo ahí para que la chusmen. Bueno. Ahí está mirando, muy lindo. Genial, Manu.
Bueno, Muy bien. Bueno, Lo estaríamos viendo el jueves, entonces, quedan 10 Vamos a- minutos. vamos el jueves, avancemos con análisis, pensando ya en proyecto también. Y bueno, metámosle. Qué divertido, ese trabajo muy lindo. sí, la verdad que hoy comentaba, ¿no? Creo que la parte más, no sé si divertida, no es demasiado académico el término, pero empieza en la parte proyectual, ¿no? Sobre todo que realmente a partir de análisis ya la tienen como bastante conocido todo, ¿no? Bueno, es la idea. Bueno, gente, chiveriamos. Ok, Buenas tardes. bye bye. Chao. Adiós. Adiós. Chao.